respondes de mi oración. Eres un muy buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios, para mí. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios, para mí. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, como soy, tal como somos, tú nos amas, Dios, como soy. Tal como somos, tú nos amas, tal como somos, tú nos amas. Hoy nos aceptas con tu amor, hoy nos aceptas con tu amor. Tal y como somos, Tu amor cubre multitud de errores. nos amas, Tu Dios. amor limpia el pecado, Dios. Purifica. Es tu amor quien nos sostiene, Nos detiene, es tu amor quien nos levanta. Es el amor de Dios quien te sostiene, es el amor de Dios quien te levanta. nos restaura. Solo tu amor, Dios, solo tu amor, Dios. Tu amor que Eres un limpia, buen Padre, Dios. Tu Eres amor un buen que llena. Padre, eres un buen Padre. tu amor que Eres sana. un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios. Eres justo y perfecto, oh Dios, para mí. Eres justo y perfecto, oh Dios. Tu amor, Eres Señor, justo y perfecto, oh Dios. solo en tu amor nos Eres refrescas. justo y perfecto, oh Dios. Tú nos llenas. Para mí eres un buen Padre, eres un buen Padre. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Buenos días a todos, queridos hermanos de la Congregación Llaves de Sion.
bienvenidos. Les damos las gracias a ustedes que nos permiten domingo a domingo entrar hasta lo más profundo de su hogar, pero lo más importante es que a través de la palabra podamos entrar hasta lo más profundo de su corazón para llevarles palabras de verdad, palabras de vida eterna, palabras de restauración y sobre todo, en todo tiempo llevarles buenas nuevas a casa, buenas nuevas a la nación y buenas nuevas a las naciones. Siempre es un gusto compartir con ustedes la palabra porque implícitamente esta palabra siempre lleva bendición, lleva verdad y lleva sobre todo aquello que nos ayuda a entender el tiempo en el que estamos viviendo y traer desde atrás, desde todas las palabras proféticas cumplidas hasta este tiempo y poder entender el plan de Dios, estar en paz, seguirlo, entendidos en los tiempos como los hijos de las tribus de Isaacar. Así que damos gracias esta mañana. Queremos empezar alabando, glorificando el nombre de Dios, porque estamos en este tiempo en el cual estamos estudiando la soberanía de Dios. Y cuando uno va entendiendo la soberanía de Dios, como lo vamos a ver a continuación, no nos queda más que alabar, glorificar y someternos voluntariamente a la justicia, a la soberanía y a la potestad de Dios en las naciones, en el mundo, porque Él es el dueño de todo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el que tiene la potestad sobre todos. Y sobre todo en Guatemala, que nosotros estamos trabajando en esta nación para que la palabra del Señor se cumpla con todas las promesas que han habido para Guatemala, con todas las promesas que Dios también le hizo a Israel durante tanto tiempo y se han cumplido. Así que si Dios lo ha dicho, así es y así será. Así que damos gracias al Señor esta mañana. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos permites en esta mañana de domingo estar aquí congregados en forma virtual, pero yo sé que a través del Espíritu esta palabra va a dejar una semilla plantada en el corazón de ustedes y de esta nación. Así que te glorificamos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque a ti te pertenece. Así que vamos a tocar este tema que creo yo que es de vital importancia en este tiempo y en todos los tiempos, porque en cada tiempo que se ha vivido en la tierra, siempre hay tiempos difíciles, tiempos de transición, tiempos de cambio. Y hoy estamos nosotros tocando uno de los temas más importantes, que es uno de los atributos de Dios, que es la soberanía de Dios. Y siempre que hablamos de soberanía de Dios, tenemos que hablar de una contraparte que siempre hay. Soberanía versus rebelión. Y sabemos que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Hay soberanía terrenal, pero hay una soberanía especial que es la soberanía de Dios. Y como podemos nosotros darnos cuenta a través de la historia, inclusive antes de que el hombre fuera creado por Dios, ya había una rebelión preexistente y los ángeles se rebelaron contra su creador. Y luego, después de eso que el hombre fue creado por Dios, a pesar de que Dios le había dado lo mejor y lo mejor y lo mejor, el hombre desobedeció y se rebeló en contra de Dios. Entonces sabemos nosotros que en la actualidad existe el mundo, existe el pueblo de Israel y existe la iglesia, como hemos venido hablando, y un Dios supremo, creador de los cielos y la tierra. Y Dios tiene un plan que ha venido desde hace muchos años, y hemos hablado de eso, de todos los pasos que se han venido dando hasta este día, hasta esta fecha. Y entonces estamos viendo lo que está pasando en las naciones, lo que está pasando en la nación de Guatemala, y tenemos que ir entendiendo y comprendiendo y afinando todas las palabras proféticas para saber exactamente en los tiempos en que estamos. Vamos a ir definiendo la soberanía de Dios y obviamente nosotros como humanos
se nos hace muy difícil entender la soberanía de Dios, porque para entender la soberanía de Dios se necesita un nivel de entendimiento, de lectura de la palabra y sobre todo de humildad y de reconocer quién es Dios. Ustedes, como podemos entender, que la actitud en el mundo cada vez ha sido de ir despreciando, quitando el orden, la sabiduría de Dios y la soberanía de Dios. Es una lucha constante entre la rebelión del hombre hacia Dios. Es una lucha constante de la rebelión de los hijos hacia los padres. Es constante la rebelión de que el pueblo se rebele contra sus gobernantes. Es una lucha constante que se mantiene en la actualidad y que va a permanecer hasta el día que está programado para que se acabe todo esto. Sabemos que Satanás, el príncipe de este siglo, es el que tiene coaptado al mundo, es el que gobierna en este mundo, pero sabemos que los días de Satanás están contados. Y eso debe alegrarnos, debe darnos emoción de saber que todas las profecías se están cumpliendo y que estamos llegando al punto a los cuales los queremos ir llevando. Y para definir Dios en el Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino gobierna sobre todos. O sea que ahí no hay nadie que se escape a el reino y el dominio que Dios tiene en los cielos y en la tierra. Y el mismo David en el Salmo 135, del 5 al 6, dice: yo sé que el Señor soberano es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces se inventan dioses, salen dioses que quieren decir que son igual o más poderosos que nuestro Dios, al cual nosotros alabamos y glorificamos. Mas, sin embargo, dice que en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos, hasta en los lugares más oscuros, hasta en los lugares más profundos, hasta en el infierno, en todos los lugares hay un solo rey, hay un solo soberano que tiene toda la autoridad, tiene todo el dominio. Y vamos a ir haciendo la comparación siempre entre la soberanía de Dios y la soberanía de los hombres en la tierra. Y es importante ir conociendo esto porque ciertamente hay cierta soberanía en los humanos, en las naciones, que se van ejecutando, se van haciendo y se van formando basados en la evolución de las civilizaciones. Y vamos a empezar desde las civilizaciones más antiguas y vamos a ir viendo cómo se han manifestado y la comparación entre cuando en la tierra hay una soberanía por un humano. Y vamos a ir viendo. Ser soberano como Dios es poseer una autoridad suprema en completo control y en el cual no hay límite. La soberanía humana tiene un límite territorial que puede ser pequeño, mediano o grande, pero tiene límite. En cambio, la soberanía de Dios no tiene ningún límite y no hay nada más arriba de él. Y es importante porque la soberanía en la tierra que es ejercida por humanos, por ejemplo, reyes, países, sabemos que hay límites territoriales y que además es incompleta y esta puede ser rápidamente quitada de la tierra. Eso es una cosa impresionante, la diferencia entre la soberanía de Dios y la soberanía de los pueblos, o la soberanía dada a los reyes o presidentes o lo que haya en ese momento. Cualquier gobierno, cualquier sabiduría puede terminar en corto, mediano o a largo plazo. Por grande que sea, por poderoso que sea, no tiene la capacidad de permanecer.
Solo hay un reino, solo hay un rey que está destinado a permanecer para siempre, y ustedes saben que es Jesucristo, y lo vamos a ir desarrollando. Así que Dios es libre, y fuera de Dios no hay libertad completa. Eso es otra premisa fundamental, que Dios es libre y como es soberano, y fuera de Él no hay libertad absoluta ni completa. Y el que mejor puede definir un tópico acerca del espacio es un astrónomo. Y el que mejor puede definir las leyes terrenales es un doctor en la ley, es un profesional del derecho y de las leyes. Pero el que mejor puede definir la soberanía es alguien que ha tenido algo o un puesto de ser soberano como un rey. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta entender la soberanía porque en nuestro hemisferio, por ejemplo, las monarquías reales desaparecieron. A mí me impresiona cómo había lealtad hacia el rey o a la reina, pero también cómo habían conatos de rebelión hacia los reinos. Y como ya platicamos al inicio de esta enseñanza, es que hay una tendencia permanente de rebelarse en contra de las autoridades, de la autoridad de Dios y las autoridades terrenales. Es una constante, ¿verdad? Sabemos que también en la familia, ¿verdad?, la figura paterna, la figura materna, la que tiene la autoridad puesta por Dios para llevar como cabeza de familia, de hogar, siempre hay una tendencia, por pequeños que sean los niños, siempre hay una tendencia a rebelarse. Es importante que podamos definir este tópico porque la soberanía de Dios solo Él mismo la puede hacer conocer a los hombres, así como leímos en estos dos salmos. Él es el único que puede definir y establecer los límites de su soberanía. La soberanía de Dios solo Él mismo puede dar a conocer para que los humanos entendamos, porque sabemos que es difícil comprender todo lo que Dios está haciendo, pero en la medida que uno entra en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, uno empieza a entender y conocer quién es Dios. Y miren, vamos a leer Daniel 4, 28 al 37. Y vamos a empezar con uno de los reyes más poderosos al inicio de la civilización, que era Nabucodonosor. Y en Daniel 4, 26 al 37, Nabucodonosor caminaba sobre la terraza de su palacio, admirando la ciudad de Babilonia, que él había construido con gran poder, para desplegar su esplendor majestuoso. Terminando de hablar, oyó una voz del cielo que decía: ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad, vivirás en el campo como los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esa manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Uno de los reyes más poderosos, que era babilónico, ni siquiera era de la tribu de Israel, sino que era un rey totalmente aparte de otro imperio, de otra civilización, de las civilizaciones más poderosas al inicio. Y él mismo se iba viendo su ciudad y enorgulleciéndose de su ciudad que él mismo había fundado con gran poder, dice. ¿Y para qué él era eso? Era para demostrar su majestuosidad y el esplendor de su reinado. Por eso los reyes conquistaban y conquistaban y conquistaban. Ustedes ya vimos lo que hacían los egipcios, los griegos, los romanos, que construían todo para dejar
sentado para dejar evidencia física del poder y esplendor que tenían esas grandes potencias de esa época, de esos reinados, de esos imperios, y todavía hay vestigios aquí. Aquí tenemos también vestigios en nuestro hemisferio de la cultura inca, de la cultura maya, de la cultura azteca, que podemos ver el esplendor que tuvieron. Mas, sin embargo, todos esos reinos, todas esas cosas, él cuando iba hablando, terminando de hablar, oyó una voz del cielo que decía: ya no eres gobernante de este reino. Y eso les decía anteriormente, que cualquier reino de la tierra puede ser expulsado, quitado, movido, porque hay alguien superior que lo puede hacer. Y lo primero que hizo Nabucodonosor, dice: vivirás por 7 periodos de tiempo de esa manera, o sea, comiendo pasto con el ganado, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos del mundo y los entrega a cualquiera. El primer paso que hay que dar es reconocer que el Altísimo gobierna. Se necesita reconocer quién gobierna. Ya cuando uno entiende quién gobierna y que Él lo recibió de una voz que venía del cielo, Él reconoció, aunque Él no era de la tribu de Israel ni nada parecido, Él reconoció. Y otra cosa, si ustedes van al 34, cuando se cumplió el tiempo, yo Nabucodonosor, dice él, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre, y su dominio es perpetuo y eterno su reino. Él entendió, al darse cuenta de la majestuosidad, del poder, de quien le hablaba, dice: levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. Tenemos que recuperar la razón actualmente de lo que está pasando. Tenemos que recuperar nosotros la razón. Tenemos que alabar al Altísimo y dar honra a aquel que vive para siempre, y saber que su dominio es perpetuo y que su reino es eterno. Nosotros estamos enfrente de nuestro Dios y saber que su reino es eterno. No es un reino temporal, no es un reino que dura cada 4 años y que lo eligen cada 4 años, sino que es un reino eterno. Luego dice en el 35, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra, y nada ni nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? O sea que a veces nosotros nos atrevemos a decirle a Dios qué hacer. A veces ya no oramos, sino que queremos pedir y hacer y decirle a Dios que Él haga nuestra voluntad. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer, levantar nuestros ojos al cielo, recuperar la razón y adorar al Altísimo y dar honra del que vive para siempre. Y luego dice en el 36, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria, mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Inmediatamente hubo una recompensa cuando él reconoció quién era el que estaba al mando. Y ahora vuelve a decir en el 37, yo Nabucodonosor alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos, él reconoce que todos sus actos son justos y es capaz de humillar al soberbio. Cuando uno llega a estar en un puesto de autoridad, de gobierno o académico o de una posición económica alta, inmediatamente se le sube a uno algo que uno cree que uno es el que hace las cosas, que uno es el soberano,
que uno es el que hace todo, mas sin embargo, este que era el rey más poderoso de la tierra en ese tiempo, se dio cuenta contra quién le estaba hablando y contra quién estaba lidiando y contra quién se estaba rebelando. Sabemos que en la actualidad y en la historia pasada todos los grandes imperios han caído. Inclusive Israel, que tuvo su majestuosidad, que tuvo sus grandes épocas con el rey David y otros reyes que sabemos, a pesar, todos cayeron. Cayeron por idolatría, cayeron por rebelión, cayeron por desconocer y por no alabar a quien los había puesto en esa posición. Y todos cometieron errores y en la actualidad nosotros vamos a ir extrapolando la soberanía de Dios, la relación de esa soberanía de Dios con su pueblo Israel y con la iglesia y con el mundo, porque eso es lo que sigue desde ese entonces. Es importante que sabemos que hay una promesa de que hay un solo rey en el que tiene profetizado y definido un reino perpetuo, y que hay un rey de reyes y señor de señores, que ese va a permanecer para siempre. Y cuando uno ya empieza a reconocer esa majestuosidad, empieza a ver y a entender todo lo que se ha cumplido, todas las palabras proféticas que se han cumplido para este tiempo sobre Jesucristo, sobre su reinado y el tipo de reinado que Él vino a enseñar, que hoy vamos a entender esa parte para que nos ubiquemos quiénes somos nosotros, dónde estamos, quién es nuestro rey y a quién nos debemos. Y a la iglesia le dice que le da una vida nueva en Cristo. En Efesios 2:4, dice la palabra, Efesios 2:4, que estábamos muertos, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de estar muertos nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvos. Entonces podemos ver aquí que la soberanía de Dios se manifiesta no tanto en el castigo a los pecadores, sino que se vuelca y se manifiesta más a la salvación del mundo. Porque todos ya conocemos esa palabra que dice, que Él dijo, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que la potestad de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, todo lo que Dios hizo, estaba más encaminada no a demostrar su poder, como lo hizo en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, sino que lo volcó totalmente a que la soberanía de Dios fuera dirigida a la salvación del mundo. Entonces, cuando vayamos entendiendo que la soberanía de Dios no es que Él va a someternos como robots y nos va a llevar de un lado a otro, sino que nos ha dado libre albedrío, nos ha dado sabiduría que viene de lo alto, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros entendamos y estemos bajo las alas del Omnipotente, estemos bajo esa sombría de cobertura de Dios para que nosotros nos mantengamos libres en esa soberanía que Él nos ha dado al darnos esa libertad, al darnos al Espíritu Santo para llevarnos a la verdad y para que esa verdad nos haga libres. A la iglesia se le prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y cuando habla del Hades está hablando de la muerte, está hablando de la muerte y nos está librando de esa. Eso no va a prevalecer como está escrito en Mateo 16:18. Entonces hay una promesa para Israel de que Israel iba a ser una nación soberana sobre todas las naciones de la tierra, y le dio una promesa a la iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Pero ¿qué problema tiene el mundo? Y no solo el mundo, sino que también en la misma iglesia. El problema que el mundo tiene es
que no acepta la soberanía de Dios porque no lo conoce. Sacaron la palabra, o más bien sacamos la palabra, o se sacó la palabra pecado de la sociedad. Y al sacar esa palabra se dio una libertad y un libertinaje, que ya todo mundo quiere hacer lo que quiera, cambiar como quiere. Ya no hay uniformidad, ya no hay cohesión, ya no hay algo que tenga los estatutos, los mandamientos de Dios como un canon en cual basarnos y caminar, sino que el enemigo ha tratado de distorsionar todo lo que estamos viviendo. Y ustedes están viendo ahora que todo es una guerra en los medios de comunicación, en todos lados, de mentira, mentira, mentira. Lo que ahorita abunda es eso para equivocarse. Y si nosotros como iglesia no conocemos la historia pasada, lo que está pasando y lo que viene, vamos a estar con temor, vamos a estar confundidos, pero nosotros nos estamos encargando de dar las buenas nuevas siempre del Evangelio, porque eso hace que la gente que está perdida pueda encontrar la verdad, pueda encontrar, así como nosotros la encontramos, pueda encontrar el camino, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy aquel que te salva, que te sana, que te guarda. Son todas las promesas que Él ha dado. Entonces, ese problema que aún dentro de los creyentes, a veces nosotros cometemos el error también de empezar a refutarle a Dios por qué hizo esto, por qué está pasando lo otro, porque no entendemos que muchas cosas que están pasando son parte de la evolución y el desarrollo hasta que Él venga en su segunda venida. En el cristianismo no hay duda que toda autoridad, poder y soberanía viene de Dios. Yo no creo que un cristiano en sus 5 sentidos, bien, así como decía ya, vuelto en razón, uno no pueda, como Nabucodonosor dijo: y yo que volví a la razón, entendí y alabé y glorifiqué a ese Dios majestuoso. Yo no creo que cualquiera de nosotros crea que Dios no es soberano, mas sin embargo, dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre, siempre hay algo que está peleando en eso. Y por eso en el Nuevo Testamento, que estamos en el periodo de la gracia, comparado con el Viejo, donde era la ley la que prevalecía, pero ahora estamos en este nuevo pacto, pero Dios se encargó de escribir esto para la iglesia a través del nuevo pacto. Romanos 13, del 1 al 8. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Ahí está poniendo la base fundamental. No hay potestad sino de Dios, y los que son de Dios son ordenados. Imaginémonos en ese tiempo y luego extrapolamos ese tiempo de Jesucristo al tiempo actual, cuando estaban bajo el imperio romano. Y Jesús y después de Jesús, todos los seguidores de Jesús siguieron la misma convicción, la misma enseñanza, que todos se tenían que someter a las autoridades de esa época, que obviamente eran autoridades injustas, déspotas, y que explotaban con los impuestos a los pueblos conquistados. Y a pesar de eso, la enseñanza era que había que someterse a ellos. Y entonces uno, de momento, piensa y dice: no, pero es que es injusto que me digan a mí que yo me tenga que someter hacia una autoridad que no es justa. ¿Era justo el imperio romano con los pueblos conquistados? No sé en qué país vives tú, porque algunos van a ver este video y no sé en qué país estás,
Pero si tú crees que tus autoridades son injustas o justas, piensa lo que vamos a compartir esta mañana. Porque tenemos que ponernos bajo la evidencia de lo que Cristo vino a enseñar. Ya no nos podemos sacar algo que yo quiero, que yo siento, o que yo creo que es justo, o que yo creo que es injusto, sino que tenemos que entrar en ese periodo de obediencia y sumisión a Dios y las autoridades. Mateo 5:40 y 41 dice: al que quisiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Hay gente que quiere quitar pertenencias, que quiere hacer esto, que quiere hacer el otro, pero Cristo les dijo: al que quiere ponerte en pleito y quiere quitarte la túnica, dale la túnica, pero también dale la capa. Cristo vino a poner una baranda tan alta que es difícil en ese aspecto, pero su carga y su yugo es fácil, dice la palabra. Pero Él está quitándonos todos los paradigmas que tenemos de conocimiento, de sabiduría humana, y nos está llevando a un nivel de conocimiento que nos va a dar una autoridad diferente cuando ponemos los fundamentos de Dios y de Cristo como base para la doctrina cristiana. Luego, en Lucas 20:25, o si quieren leer la contraparte, en Marcos 12:2, Lucas 20:25 o Marcos 12:2, los fariseos siempre querían atacar a Jesús haciéndole preguntas para ver si Él estaba o si Él caía en algún error doctrinal o si Él caía en algún error de sabiduría. Y solo voy a leer ese pedacito donde Él le dice: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Él les pide la moneda y le dice: en esta moneda, ¿quién está ahí? ¿Quién es el que está en esa moneda? Queriéndoles decir: ¿quién es el que gobierna aquí? Y Él les dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Él no pagaba, si Él decía que no pagaran el impuesto, prácticamente lo iban a ver como un agitador político que contradecía la soberanía de Herodes y del Imperio Romano. Y si pagaba el impuesto, implicaría reconocer el sometimiento al imperio y perder ante los fariseos la credibilidad que él tenía como profeta. Vamos a ir llegando al punto en el cual nosotros vamos a ver que no importa lo que estemos viviendo en cada país, en cada sociedad, en cada municipio, en cada lugar donde estemos frente a una autoridad, es importante que reconozcamos que las autoridades, sean buenas o sean malas, estén haciendo lo correcto o lo incorrecto. Nosotros vamos a tratar de hacer algo por esas autoridades, como vamos a ver en la palabra, que realmente Él dice. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Miren, Jesucristo no llamó nunca a hacer una rebelión o una revolución. Los celotes intentaron antes, durante y después, y se levantaban movimientos tratando de rebelarse hacia el Imperio Romano, y eran causas justas, porque ¿a quién le gusta estar sometido? A nadie le gusta estar sometido por algo que es injusto. Y está bien pelear por la injusticia, pero en el reino de Dios y en el reino de Jesucristo, la manera es diferente. Y vamos a ver cómo fue que Jesucristo conquistó al imperio más poderoso de la época, que fue Roma. Jesucristo usó una arma, solo una usó, y con esa destruyó todas las potestades, destruyó a todos los ejércitos, destruyó a todos con una sola arma. Y es el arma del amor. Y esa arma es la que debemos nosotros llevar todos los cristianos en este tiempo. Porque sin esa arma es imposible.
Por eso cuando Él menciona el fruto del Espíritu y uno de las variantes del fruto del Espíritu, el más importante es el amor. Y esa parte es la que el Señor quiere que en este tiempo nosotros sea nuestra principal arma, nuestro primer estandarte de que un cristiano debe llevar y enfrentarse a cualquier otra cosa, a cualquier otra potestad, a cualquier otro gobierno, a cualquier otra cosa que sea impuesta. Nuestra lucha tiene que ser encaminada en eso. Y a veces la iglesia se contamina con un espíritu fariseico, queriendo controlar y juzgar al mundo, juzgar a los gobiernos. Pero Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Miren, y si Jesús no vino a juzgar al mundo, ¿por qué nosotros vamos a juzgar al mundo? ¿O vamos a juzgar a nuestros gobernantes, o vamos a juzgar a los pecadores, o vamos a juzgar a los que no creen, o nos vamos a juzgar a nosotros mismos, o vamos a juzgar a la misma iglesia en general? La tendencia es, hay una línea muy delgada, y vamos a poner unos ejemplos aquí en el cual cuando ya hay algún tipo de conocimiento bíblico y que uno ve que uno es hijo de Dios, que uno tiene cierto conocimiento, cierta autoridad, se empieza a subir algo y se empieza a mezclar, y que uno quiere ya rápido resolver los asuntos, juzgar y volverse juez. Cuando nuestro trabajo no es juzgar, vamos a ir viendo y vamos a ir concluyendo cuál es el trabajo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ir a este versículo, enseña muchísimo, y este pasaje ejemplifica a los discípulos, pero también a los discípulos que todavía están inmaduros. Y vamos a ver cómo debe actuar una iglesia, cómo actúa una iglesia inmadura y cómo actúa una iglesia madura, o cómo actúa un creyente maduro y uno inmaduro, o un discípulo ya que ha caminado más. En Lucas 9, 52 al 56, Lucas 9, 52 al 56, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, que ustedes se recuerdan que Juan era uno de los más apegados a Jesús y era conocido como el discípulo amado. Era el discípulo que dentro de los 12 habían 3 que siempre andaban él en situaciones más especiales, más junto. Y vamos a leer este ejemplo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a recapacitar dónde estamos parados ahorita. Dice: y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque su rostro era como de alguien que iba a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Santiago, que el mismo Jacobo, y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Miren qué tremendo. Samaria es una parte de Israel que fue su capital antes, pero que estaba siempre bajo los samaritanos, que era un grupo descendiente de israelitas, pero que había sido mezclado con Babilonia y con muchos otros lugares alrededor de Israel, que tenían diferentes creencias, tenían algo que se parecía, conocían del Mesías incluso, conocían algunas cosas, pero siempre había una disputa religiosa, una disputa económica, una disputa de raza, de credo, que los diferenciaba y mantenían eso. Y cada vez que pasaban por ahí, ese era el camino, que era el camino más corto para Jerusalén. Y como Jesús iba ya camino a Jerusalén y siempre Él iba para ese lado,
los discípulos que habían mandado para que llegaran a ver qué iba a pasar en ese lugar, y cuando ven que no son bien recibidos, se les ocurre esa brillante idea de decirle a Jesús: ¿no quieres que echemos fuego del cielo y lo desaparezcamos? Y vamos a ver qué responde Jesús. Entonces, volviéndose, Jesús lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando uno actúa de esa forma, que uno quiere desaparecer a la gente, uno quisiera que desaparecieran los malos, que desaparecieran los reyes, los gobernantes, y uno quisiera quitar y poner así como Juan y Jacobo. Jesús lo pudo haber hecho en su tiempo cuando Él vino como hombre, y lo va a hacer. Lo va a hacer porque Él vino aquí como hombre y como siervo, pero traía la etiqueta de rey. Trae la unción de rey, la unción de gobernante, pero no era su tiempo. Y aquí estos dos discípulos de Jesús no estaban asimilando en qué tiempo estaban. Entonces Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Entonces, si Jesús no vino a eso, y si sus discípulos tampoco, y si la iglesia tampoco vino a eso, ¿por qué nosotros vamos a querer actualmente reprender o hacer que caiga fuego del cielo sobre aquellos que no conocen a Jesús, sin misericordia? Porque si el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino que ha venido a salvarlas. Y eso nos pasa a nosotros cuando creemos que cierto grupo de pecadores, de gobernantes, de grupos que no están de acuerdo o que no profesan la misma fe que nosotros, a denigrarlos, a creer que nosotros somos superiores a ellos. O creemos nosotros que X grupo no merece la salvación. O cuando creemos que aquellos que nosotros consideramos indignos no se merecen la salvación. Imagínense en qué plan nos estamos poniendo. ¿Será que no estamos siendo iguales que Nabucodonosor? ¿Será que no estamos siendo iguales que esos discípulos todavía inmaduros en ese tiempo? Porque no era lo mismo Simón que Pedro, no era lo mismo Saulo que Pablo, no era lo mismo los discípulos en los 4 evangelios que en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, cambia antes de Hechos, antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Ahí se marca la diferencia en los discípulos y en la iglesia también. La iglesia, una iglesia llena del Espíritu, que una iglesia en el cual el Espíritu no le ha dado forma a la iglesia, no ha madurado todavía en el conocimiento de la palabra, no ha madurado todavía en los frutos del Espíritu. Y eso es lo que la iglesia nos está llamando, y por eso es importante reconocer esto. Hay muchos ejemplos de sujeción, obediencia, oración y disponibilidad para toda buena obra. Vamos a leer Tito 3:1. Y presten atención a esto que vamos a ver, porque esto es importante en este tiempo. Es cierto que hay caos, es cierto que hay injusticia, es cierto que hay cosas que no nos gustan, pero si nos apegamos a lo que dice la palabra, nosotros vamos a ser gente diferente. Tito 3:1.
Recuérdenles, dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Mire, no es lo mismo sujetarse, obedecer, que estar dispuesto a toda buena obra. A veces uno obedece a algo, se sujeta y hasta ahí, pero no da el siguiente paso: disponibilidad para toda buena obra. Yo hace muchos años aprendí de algo de un maestro que me dijo: si vas a criticar algo y si vas a hacer algo, si no tenés una respuesta que cambie lo que estás criticando, mejor ni la digas. Porque somos buenos para criticar, somos buenos para murmurar, pero no estamos dispuestos, como dice la palabra, a toda buena obra. Somos fáciles para ver el defecto, somos fáciles para ver la paja en el ojo ajeno. Es fácil, pero no estamos dispuestos, como dice la palabra, para toda buena obra. Y toda buena obra tiene que ser en tu casa, en tu iglesia, en tu sociedad y donde uno trabaja. Hace poco yo descubrí donde yo trabajaba y empecé a ver que había muchos errores en un lugar y empecé a criticar y a hablar y a murmurar y hasta difamar a veces de los jefes y de la gente que estaba ahí porque no hacían y no arreglaban algo que a mí no me gustaba. Y en eso había yo leído esto y entonces llegué y empecé a buscar la solución a ese problema. Y llegué a hablar a la gente y le dije: mire, yo creo que esta es una solución para resolver estos 3 o 4 problemas que hay. No solo se resolvieron los problemas, sino que la actitud al leer esto de sujetarme, someterme, obedecer y sobre todo estar dispuestos a toda buena obra. Donde trabajas, ya no digamos si estás en un puesto de autoridad en el gobierno. Romanos 13:1, que ya lo habíamos mencionado, Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero uno dice, bueno, eso suena un poco raro, decir, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya puesto un gobierno tan malo, o que haya puesto un rey, o que haya quitado este y cambió por el otro? ¿Cómo es posible? ¿O cómo es posible que el pastor, que el jefe sea tan déspota, que no cumpla con lo que la palabra dice? Pero si es una autoridad, nosotros, independientemente, si no Jesucristo hubiera dicho en la palabra: rebélense a todo rey, rebélense a toda autoridad que no les guste. Busquen un versículo en el cual Jesucristo ha llamado a la rebelión. El llamado de Jesucristo siempre fue a la paz, a la concordia, a la reconciliación. Inclusive Él dijo, hay un ministerio de la reconciliación. Él nos llamó a la paz, a ser hacedores de paz, a ser pacificadores. A eso nos ha llamado. Y Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, ojo a esto. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Esto es Pablo hablando. Exhorto ante todo. Fíjese que exhorto ante todo quiere decir, primero que nada, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, uno de los principales líderes de la iglesia, Pablo, dice, exhorto ante todo. Si fuera
hablando actualmente, les decía, miren, primero que nada, antes de criticar, primero que nada, antes de manifestarse, primero que nada, antes de hacer lo que ustedes están pensando hacer en contra de sus autoridades, a que se hagan rogativas, se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Eso nos va a servir para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando se refiere a la piedad, se refiere a la misericordia. Si no hubiera sido al revés, si hubiera dicho, miren, yo les voy a dar poder a la iglesia para que ustedes les salga fuego de los ojos, de la boca y de las manos y destruyan al primero que haga algo que a ustedes no les guste. Pero no es eso el mandato. El mandato es este que yo les estoy leyendo, que es la arma más poderosa para conquistar al mundo. Claro, Dios no solo le dice a los súbditos y a los reyes, sino que a cada grupo le da en el Salmo 2 del 10 al 11, les habla a los reyes y les dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, y también a los jueces les dice, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alegraos en el temblor. Es una relación que hay en el temor de Dios, porque el temor de Dios debe ser para los gobernados y para los gobernantes. Si nosotros entendiéramos esa parte, nosotros en el grupo de hombres ya hemos estudiado esta parte de la sabiduría de Dios, todos los atributos de Dios y también la soberanía. Y cada quien escribe y Pepo Toledo es el que se encarga de resumir todo y de ir estudiando estos atributos de Dios para tener el conocimiento que necesitamos para vivir, como dice la palabra, reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en el Salmo les habla a los reyes, Salmo 2, 10 al 11, le dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados y en temblor. Y también les habla a las naciones, le habla a los reyes, a los jueces y a las naciones, y le habla también a la iglesia. Job 12, 23. Job 12, 23. Él multiplica las naciones y Él las destruye, las esparce y las vuelve a reunir. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el poder de hacer lo que le plazca con las naciones, con los reyes, porque Él tiene la potestad absoluta. Y a lo que vamos a ir llegando, ¿qué le dice a los reyes también? Ya habíamos hablado de Daniel. En Daniel 12, 23, Él muda los tiempos y las edades. O sea que para Dios el tiempo no es ningún problema. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea que no solo el poder de Dios tiene que ver con su sabiduría, tiene que ver con lo bueno que Él es en la sabiduría que trae el someterse uno al Dios Todopoderoso. Muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Yo hace mucho tiempo, bueno, la verdad que no hace mucho, pero no había leído bien esto de Nabucodonosor, y aunque sabía la historia de Acab, que miren, David, todos conocemos al rey David como uno de los reyes más poderosos y más sobresalientes en la antigüedad.
Pero había un rey, Acab, que ustedes ya conocen, que se casó con Jezabel y entró en yugo desigual y metió todo lo que era idolatría, hechicería al pueblo y hizo uno de los peores gobiernos en la historia. Pero fue el rey que más conquistó porque usaba todas lo que era incorrecto para hacer alianzas estratégicas con otros pueblos que contaminaban a Israel. Pero conquistó más que David porque usó ese en el ánimo de conquistar tierras, de conquistar poderes, de hacerse majestuoso, comprometió su fe, comprometió su creencia y se mezcló con otros. Pero Dios lo perdonó. Y también Dios perdonó a David y Dios perdonó a Nabucodonosor y fue restituido. Y yo tenía, como creo que ustedes lo tienen y todos en algún momento lo tenemos, es que nos entra una cosa contra ciertos grupos, contra ciertas personas, contra ciertos gobernantes, que uno quisiera resolver y hacer como Jacobo y como Juan. Y decir, Dios, ¿no quieres que echemos fuego y los hagamos desaparecer a todos? Y nosotros tomemos el poder y el control. Pero no es eso lo que toca. Y entonces yo dije, si Dios los perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no entender el propósito de Dios con respecto a su soberanía, con respecto a su sabiduría, con respecto a la potestad que Él tiene sobre la tierra y sobre los gobernantes, que es lo que tenemos nosotros? O sea que, para concluir en esta mañana y concluir en base a lo que hemos leído, en base a lo que ha sido expuesto a través de la palabra, tanto del Viejo Testamento como en el Nuevo Pacto. Y una de las principales conclusiones es que Dios es soberano absoluto sobre todas las naciones, reyes y tiempos. No hay otro. Y que Dios usa, otra cosa que es muy importante, miren, Dios usa su soberanía más para la salvación y redención que para otra cosa. Así que no peleemos ni no nos rebelemos contra las autoridades ni con la autoridad de Dios, porque esa soberanía que Dios está usando básicamente, predominantemente es para salvación. No es para ejercer un poder hegemónico, déspota e injusto a su creación. Es al revés. Dios, el trono de Dios está en justicia, juicio, pero por delante, dice la palabra, va la misericordia. Otra conclusión es que nos sometamos a la autoridad y la soberanía de Dios y hagamos lo que Nabucodonosor y David hicieron, que fue reconocer al Rey Supremo, honrarlo, alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y posteriormente someternos a las autoridades terrenales donde estamos. Y después de ese sometimiento a las autoridades, vean que va a alabar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios y someternos a la soberanía de Dios, luego a la de los gobernantes. Y luego dice orar, apoyar a las autoridades y estar dispuestos para toda buena obra. Otra cosa que pudimos ver ahí, que dentro de lo que hemos visto, Jesús nunca llamó a rebelión a su pueblo. Otra cosa importante, que la iglesia, la eclesía, que es el cuerpo gobernante, tiene autoridad y poder de Dios para hacer retroceder las obras del mal con evangelismo, amor y discipulado. Porque ya leímos ahí que las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Porque así lo dispuso Dios y Él es soberano
Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque así como Él ha dicho, todas las profecías que ha mandado, que se han cumplido, se van a seguir cumpliendo. Otra cosa que creo yo que podemos sacar de conclusión de lo que hemos leído es que no tomemos el papel de jueces, que no desechemos a los incrédulos, sino que con el amor y paciencia los toquemos, así como Jesús lo hizo. Quitemos el espíritu fariseico de la iglesia. No vayamos en contra de Jesús si queremos tentar a Jesús o a Dios en decirle lo que Él tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, o que lo tenga que hacer como nosotros creemos. En el viejo pacto se cumplió la ley. Se cumplía la ley o trataban de cumplir la ley. En el nuevo pacto, Romanos 13:10, ojo, en el nuevo pacto, Romanos 13:10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. O sea que el arma más importante que Jesucristo usó, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él dispuso de que fuera con amor y no con temor que se iba a conquistar al mundo. Tenemos que usar esa arma, la más poderosa que Dios usó a través de Jesucristo para la salvación del mundo. Ahora, habiendo dicho todo esto, yo quiero hacer varios llamados. Y uno de los llamados es un llamado para salvación. Y recuerden que Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo no he venido a juzgar el mundo, sino que yo he venido a salvarlo. Y si tú que me estás escuchando esta mañana, dices, bueno, yo no conozco a ese Dios o yo no conozco a ese Jesús que salva con amor. Y yo te quiero decir esta mañana que si tú crees en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú hoy fuiste tocado por esta palabra o algo te reveló a tu corazón y a tu mente y dices, yo quiero entrar en ese reino de salvación. Con esa oración, con esas palabras, tú puedes decirle al Señor, Señor, yo hoy me arrepiento de todas mis rebeldías. Señor, yo hoy me arrepiento de todos mis pecados y quiero someterme a tu autoridad y a tu soberanía y entregarte mi corazón y pedirte perdón por todos mis pecados y genuinamente quiero arrepentirme de lo que antes hacía y ya no hacerlo más. Y si tú has dicho esta oración con todo tu corazón, tenlo por seguro que Él es justo para oírte y perdonarte, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y Él está sentado a la derecha del Padre como un intercesor nuestro, está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros para que nadie se pierda. Y luego quiere hacer otro llamado como cuerpo, como eclesía, de orar por nuestra nación. Porque dice que tenemos que orar por todos los hombres. Tenemos que orar por nuestra nación, por los gobernantes, por la iglesia, por los que no creen en ti. Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por aquellos que íbamos a creer. Él oró por sus discípulos en Juan en ese momento y dijo él, yo oro por todos ustedes. No te pido que los quites del mundo, pero sí oró para que nosotros resistiéramos
y cumpliéramos nuestro llamado. Pero también Él oró por los que habían de creer, y esos somos nosotros, que sin ver creímos, que sin ver hemos creído, y por eso en el 2021, en esta pandemia, a través de lo que está pasando, el Señor tiene buenas nuevas para ti, tiene buenas nuevas para todos nosotros. Y hoy quiero que oremos por nuestra nación. Y así como hizo Nabucodonosor, así como hizo Jesucristo, así como hizo David, así como hizo todos sus seguidores, todos sus apóstoles, primero oraron, alabaron al Señor, lo adoraron, le dieron la gloria y le dieron la honra. Y hoy vamos a empezar con esa oración. Padre, esta mañana, este domingo, Señor, en este tiempo difíciles, te damos primero la gloria, te damos la honra, te damos todo el honor a ti, Señor, y nos sometemos, Padre, a tu autoridad, nos sometemos a tu soberanía, Señor, como cuerpo de Cristo. Pero también oramos por nuestra nación, Señor, porque tú nos lo pediste, y hoy oramos por toda Guatemala, Señor. Yo sé que tú puedes hacer un vallado alrededor de todas las fronteras de Guatemala, Señor. Oramos para que pacíficamente, sujetos, podamos someternos a ti y a las autoridades para vivir reposadamente, Señor. Padre, que venga una unción de paz, de gozo, de benignidad, de mansedumbre y templanza, dominio propio, para que podamos actuar, Señor, con toda la sabiduría que viene de lo alto, que es pura y benigna, y no con la sabiduría humana que es terrenal y diabólica. Padre, hoy oramos por toda Guatemala, por todos los hombres, mujeres, niños de este país, para que tu misericordia nos alcance, y te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tus ojos en Israel y en Guatemala, y que has puesto tus ojos también en el mundo, y has venido por todos, no solo por unos, por todos, y te damos gracias por eso. Te damos gracias por la manifestación de amor que tuviste para con nosotros, y te damos gracias también por nuestras naciones vecinas, Señor, por Centroamérica, por México, por todo Sudamérica, por toda América y por todas las naciones, porque las naciones te pertenecen. Y tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Estás buscando naciones ovejas, estás buscando naciones que se sometan voluntariamente a tu justicia, a tu poder, a tu sabiduría y a esa magnificencia que hay en ti, Padre. Bendecimos nuestra nación, bendecimos a nuestros gobernantes, Padre, que tú les des la sabiduría a los jueces, reyes, a todos los que están en eminencia, Señor, y también a la iglesia, Señor, a todos las más de, yo sabía que habían 30,000, pero van más de 32,000, 38, 34, las iglesias que sean en Guatemala, que domingo a domingo nos reunimos a darte culto a ti, Señor, a dedicarte nuestra nación, a dedicarte nuestra familia, para que la paz de Dios venga en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, para honrar a Dios, también podemos honrarlo, como dice la palabra, honremos a Dios con nuestros bienes. Y la siembra es parte importante para que una nación florezca, para que una comunidad crezca, para que la iglesia crezca y para que el evangelio se expanda por toda la tierra, por todas las naciones, para que se cumpla la profecía, que cuando esta bendita palabra sea predicada en todos los confines de la tierra, pueda venir el Señor nuevamente. Vamos a estar hablando de los últimos tiempos, vamos a estar hablando de lo que viene, porque es importante conocer y reconocer en qué tiempo estamos.
como iglesia, como nación. Así que quiero invitarlos a que cada quien dé como propuso en su corazón, con alegría, y que sí pueda sembrar en el reino, que pueda sembrar en el reino para que este reino pueda ser expandido. Y vamos a poner en pantalla donde ustedes voluntariamente puedan ofrendar y colaborar, ser colaboradores de Cristo, colaboradores de Dios, para que el Evangelio sea proclamado, sea ejecutado en todos los lugares donde nosotros estamos, sembrar en todos los lugares. Así que en pantalla ponemos en este momento las formas que ustedes pueden colaborar y hacer sus ofrendas, sus diezmos, como Dios propuso en su corazón, con alegría y sencillez de corazón. Así que después de esto también queremos dar todo lo que hacemos en la iglesia para que todos los grupos de la iglesia puedan unirse a cada una de las actividades que ustedes van a ver. Actividad de mujeres, de hombres, para niños, para matrimonios. Ustedes van a ver todo lo que tenemos preparado semana a semana para seguir creciendo, para seguir conociendo a ese Cristo maravilloso, para seguirlo conociendo, para perseverar en este tiempo, para tener conocimiento que viene de lo alto y no ser engañados por lo que está pasando en este tiempo. Así que los invitamos a que ustedes tomen nota de todas las actividades y los bendecimos en el nombre de Jesús. Ya oramos por todos ustedes, bendecimos toda la siembra que se hace en esta iglesia y bendecimos toda la siembra que se hace a través de la iglesia en el resto de las actividades que tenemos. Así que gracias por habernos dejado entrar a su casa. Los bendecimos a ustedes y a su familia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.